Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos toca una nueva clase de estructura socioeconómica de México y el título es Características del desarrollo y subdesarrollo. Esta clase es una forma de darle tierra a todos los conceptos que les encargué la vez pasada en el glosario de términos que hicimos. Miren, la idea es que estos glosarios o este glosario, estos términos que les encargué, no se queden en el mundo de las ideas, sino que los podamos aterrizar y ver cómo los usan diferentes autores y ver cómo los aterrizan los economistas. Ya habíamos visto lo siguiente. Si bien recuerdan, la economía es una ciencia que se encarga de estudiar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Dicho de esta manera, al parecer no pasa nada hasta que lo empezamos a aclarar para entenderlo mejor. Habíamos dicho que la economía tiene tres grandes sectores, que era el primario, el secundario y el terciario. Esto es la cuestión agrícola o la de la naturaleza, así lo habíamos definido. Esta es la cuestión industrial o la de transformación. Y esta es la del sector servicios. Una buena economía, para que funcione bien, para que tienda al desarrollo, tiene que alimentar a los tres sectores. Es decir, para que un país económicamente podamos considerarlo un país desarrollado, sus tres sectores económicos tienen que darle excelentes resultados. Hay algunos otros términos que entran en juego para el estudio de la economía. Los economistas, que son las personas así como los historiadores estudian la historia, los economistas se encargan del estudio de la economía, han dicho que existen dos tipos de economía, y lo veremos aquí: macroeconomía y micro. La macroeconomía, jóvenes, estudia las relaciones de producción, distribución y consumo entre grandes agentes. Ahorita voy a explicar qué significa esto. O entre grandes agentes o a gran escala. Y la microeconomía estudia la relación de producción, distribución y consumo a una escala menor, es decir, a una escala pequeña, a una escala de relación entre particulares, relación de producción, distribución y consumo entre particulares o a pequeña escala. Miren, hijos, esta situación la tenemos que explicar. La macroeconomía, entonces, tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el ingreso per cápita, tiene que ver con exportaciones, tiene que ver con importaciones y todos los elementos económicos que se dan
a gran escala en un país o entre los países. La microeconomía, sin embargo, tendrá que ver con cuestiones netamente particulares. Aquí se las voy a explicar. Por ejemplo, mi ingreso semanal, cómo lo gasto, cómo gasto mi dinero, cómo gasto mi dinero. Otro ejemplo sería cuando voy a comprar un chicle, un dulce, cuando vendo mi café, cuando vendo mi madera, etc. Es decir, son cuestiones económicas grandes y pequeñas y que se dan a lo largo de nuestra vida. Ahora, aquí hay que decir esto. ¿Cómo funciona? Vean bien, por favor, voy a ponerlo de otro color. ¿Cómo funciona la macroeconomía y cómo funcione la microeconomía? Me proporcionan una cosa que los economistas les llaman índices de desarrollo. ¿Me explico? A ver, un índice de desarrollo es la oportunidad de vivir mejor o no vivir bien nuestra vida, porque estos índices de desarrollo hablan entonces del nivel de vida que tenemos. Y en estos jóvenes índices de desarrollo, en estos índices de desarrollo, podemos advertir de dos tipos, ¿no? Ya vamos a aterrizarlo. Según los índices de desarrollo, es decir, según el nivel de vida que tenga, cómo vivo, ¿no? Existen dos tipos de países. Ya estamos hablando de países. Los países desarrollados y los países subdesarrollados. Para que ustedes tengan una idea clara, voy a citar algunos ejemplos. Aquí traigo algunos datos que nos van a servir. Por ejemplo, países subdesarrollados, vamos a considerar a Venezuela. Ahorita les voy a explicar por qué. A Venezuela, a Haití, a República Centroafricana, a Burundi, y eso es lo que tenemos que ver, a México. Y en países desarrollados, bueno, pues vamos a hablar de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, de Australia, de Dinamarca, y para no hacer más larga la lista, ya voy a poner el último, un paísito bien pequeño que se llama Mónaco, ¿no? Vamos a recapitular para que más o menos se entienda. Hay dos tipos de economía, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía se encarga de las relaciones entre agentes económicos grandes y la microeconomía se encarga de las relaciones entre agentes económicos particulares. Aquí la macroeconomía se encarga de la relación que existe entre México y Estados Unidos en cuestión comercial.
México y Estados Unidos, agentes grandes, países. Por ejemplo, se encarga de estudiar el Tratado de Libre Comercio de América entre México, Estados Unidos y Canadá. Se encarga de estudiar las relaciones económicas entre el grupo del G20, es decir, el grupo de 20 países con una economía más fuerte en todo el mundo. Bueno, esa es la macroeconomía. Y la microeconomía, jóvenes, se encarga de estudiar las relaciones que hay entre particulares, entre ustedes y nosotros, entre cada vez que compramos algo, cada vez que vendemos algo, cada vez que voy a comprarme una camisa, ¿no? Es una relación microeconómica. Ok. La macroeconomía y la microeconomía me puede hablar, es decir, los datos que recojo macroeconómicos y microeconómicos me pueden hablar del índice de desarrollo de mi país. Ese índice de desarrollo significa qué nivel de vida tiene mi país. Y existen dos tipos de índices de desarrollo. Los países, o dos tipos de países, los desarrollados y los subdesarrollados. Desarrollados, ejemplo, Alemania, Japón, Estados Unidos, Australia, Dinamarca y Mónaco. Subdesarrollados, Venezuela, Haití, República Centroafricana, Burundi y México. Y entonces uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué son desarrollados y por qué son subdesarrollados? Bueno, porque los datos que nosotros recogemos de la macroeconomía y de la microeconomía nos hacen establecer diferencias muy notables. Por ejemplo, voy a darles un dato. Estados Unidos, que es un país que nosotros conocemos mucho y que normalmente uno entiende que pues, mucha gente de México se va para Estados Unidos. Pero ¿por qué se va para Estados Unidos? Bueno, miren jóvenes, la gente se va para Estados Unidos porque el nivel de vida de los estadounidenses es mejor. Por ejemplo, voy a dar un dato. El ingreso per cápita, que significa el ingreso que tiene cada persona de Estados Unidos al año, es el siguiente. Es decir, en términos generales, ahorita voy a explicar qué es el ingreso per cápita, ¿no? Bueno, de una vez, el ingreso per cápita es lo que se calcula que gana una persona de un país en un año. Lo que se calcula que gana una persona de un país en un año. Y en Estados Unidos se calcula que un ciudadano estadounidense, ya se los convertí en pesos, gana 1.176.000 pesos. Ya se los convirtió en pesos. Eso es lo que gana en Estados Unidos una persona. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues tiene que ver mucho. Por ejemplo, para comparar, se calculó, estos son datos de 2019, según el Banco Mundial, para que no vayan a decir que nomás me lo estoy sacando de la manga. México, por ejemplo, por poner un ejemplo, en México se ganan 217,000 pesos con 153. Es decir, 217,000 con 153 pesos es lo que ganamos nosotros. Si ustedes se fijan, hay una diferencia abismal entre lo que se gana en Estados Unidos y México. Entonces ahí entendemos nosotros que cuando se va una persona de México hacia Estados Unidos, dice, pues es que ya ganamos en dólares y ganamos más. Si una persona gana $8 por hora en Estados Unidos y el dólar está a 20, está ganando 160 pesos por hora. Mientras, aquí en México, al campesino se le pagan entre 130 y 150 pesos y no creo que haya quien pague más. Esa es la diferencia. Lo que una persona en Estados Unidos gana en una hora, aquí la ganamos en todo el día. Pero, digo, ya viéndolo así, hay una enorme diferencia. Y uno creería pues, que Estados Unidos pues, vive en la gloria. Pues no, jóvenes, también hay de países desarrollados a países desarrollados y de países subdesarrollados a países subdesarrollados. Por ejemplo, les voy a poner el caso de Burundi. Burundi, ¿dónde está Burundi?
tiene un nivel de vida sumamente pobre. Esta gente, yo no sé cómo le hará para vivir, porque su ingreso per cápita por persona apenas llega a 4.397 pesos. Cuando decimos 4.397 pesos, nosotros pensamos, no, pues ya es algo. Sí, pero jóvenes, es al año. Estas personas sobreviven con 12 pesos diarios. La pregunta es, ¿qué harías tú si te dieran 12 pesos diarios para vivir? ¿Qué comerías? ¿Qué vestirías? ¿Dónde vivirías? Y bueno, también en estos términos hay algunas diferencias. Por ejemplo, les voy a dar el dato de Mónaco, que la gente de Mónaco, estos ganan 4.143.344. ¿Qué significa eso? Que una persona de Mónaco más o menos gana 11.300 pesos al día. Y ahora la pregunta es al revés. ¿Qué harían ustedes con 11.500 al día? ¿Verdad? Bueno. Y ahora la pregunta más grande, que al final de cuentas, pues es por la que estamos. ¿En dónde nos gustaría vivir? Pues obviamente quisiéramos estar del lado de los países desarrollados, ¿o no, Bellita? Del lado de los países desarrollados, ¿o no, Coco? ¿No? Yo creo que el único que vive bien es el perro aquí. Del lado de los países desarrollados son donde nos gustaría vivir. Y otra pregunta que sale aquí. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para pasar de ser un país subdesarrollado a uno desarrollado? Bueno, pues esto tiene una explicación. Los economistas crean teorías económicas. Los economistas crean teorías económicas, o también se les llama teorías económicas. Bueno, vamos a dejarle así. Crean teorías económicas me dicen qué debo hacer para alcanzar el desarrollo económico. Son teorías. Ya ustedes ya vieron las teorías. La fisiocracia, el mercantilismo, la escuela neoclásica, el neoliberalismo, el marxismo, ya esas ya las vieron. Y esas teorías económicas se crean para pasar pues, a un desarrollo. Ahora, cuando estas teorías económicas se vuelven práctica, a eso se le llama política económica. Es decir, la política económica es lo que hace un gobierno para alcanzar el desarrollo. No está difícil de entender, jóvenes. Una es lo escrito y la otra es poner en práctica eso que está escrito para alcanzar el desarrollo. Eso es lo que vamos a ver en el segundo bloque, todo lo que en México se ha hecho para alcanzar el subdesarrollo, para alcanzar el desarrollo y salir de este estancamiento en el que estamos. A título personal quiero hacer el siguiente comentario.
En la actualidad se dice que la política económica prevaleciente en el mundo es el neoliberalismo, que lo hizo Milton Friedman y otro señor que se llama Friedrich Hayek. Eso, jóvenes, ustedes, bueno, ya lo tienen en el cuadro comparativo que hicimos de las teorías económicas, ¿no? Esa es bien teoría. Pero ¿en qué consiste este neoliberalismo? Miren, este neoliberalismo es propuesto por la gente rica para que el Estado, el gobierno, no se meta en las cuestiones económicas, sino que se deje que toda la economía funcione por iniciativa privada. Sí, es cierto, es una ideología de ricos contra el Estado porque no lo deja participar. México, en la actualidad, critica mucho al neoliberalismo, pero tengo que decirles una cosa, probablemente no tenga que criticar tanto al neoliberalismo porque México no ha aplicado, su política económica de México no ha aplicado el neoliberalismo tal cual está escrito. Porque si lo hubiese aplicado tal y cual está escrito, el gobierno mexicano no tendría interferencia en la economía. Veamos cómo surgió el neoliberalismo en México. Se dice que el neoliberalismo empezó con Miguel de la Madrid Hurtado, pero quien lo vino a poner en marcha real fue Carlos Salinas de Gortari, y eso es cierto. Pero Carlos Salinas de Gortari tampoco lo puso en marcha fielmente, aunque en la realidad vendió muchas paraestatales, no lo puso fielmente porque también creó programas sociales para ayudar a la gente. Por ejemplo, Procampo, por ejemplo, después el programa que se llamaba Solidaridad, que después cambió a Oportunidades, después a Progresa, después a Prospera, etc. Esos tipos de programas no deberían de existir. Siguió existiendo el Seguro Social, siguió existiendo Petróleos Mexicanos, siguió existiendo Comisión Federal de Electricidad, siguió existiendo el ISSSTE, etc. Muchas empresas paraestatales o que pertenecen al gobierno y que en sentido estricto no deberían de existir si la política económica de México fuera el liberalismo. No es que esté yo a favor del liberalismo, jóvenes, estoy hablando de una realidad. Si bien es cierto, hoy se critica mucho al neoliberalismo, en realidad el neoliberalismo nunca se aplicó fielmente, como ya lo acabo de decir, y deberíamos de ponerle nombre a eso que es una crítica. En la actualidad, la nueva política económica, según el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, se llama post-neoliberalismo. Si volvemos al argumento anterior, debería de llamarse de otra manera. Debería de llamarse, pues, de otra forma, porque ya vimos que el neoliberalismo nunca ha existido como tal en México. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador ha creído que la política económica que él empleará se debe de llamar post-neoliberalismo, así le llama, y bueno, esperemos que esta política nos dé resultado y nos lleve, como ya dijimos, al desarrollo. Habrá que esperar. ¿Qué queremos que hagan? Lo que nosotros queremos que hagan, o lo que hoy quiero que hagan, es, al final de este video, es lo siguiente: al final de este video pongo 15 preguntas que tienen que ver con las características del desarrollo y subdesarrollo para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Las van a contestar, ¿no? Van a tomar en cuenta la referencia bibliográfica que les voy a poner también en el video y me la pueden entregar otra vez por medio de fotografías vía WhatsApp hasta el día jueves, ¿no?, de esta semana. Tienen todo el día jueves. Espero que la clase les haya gustado. Yo
también me emociono hablando de estas cuestiones económicas y espero haya sido de provecho para todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.